Hola amigos, ¿cómo estáis? La trampa que la OTAN ha tendido hasta ahora en el mundo ha sido la del famoso artículo 5, pero el paso que ha dado al meterse con el enemigo equivocado ha sido su tumba. Hasta ahora la OTAN ha tenido la ventaja de que su arma, el dólar, era demasiado devastadora para las naciones pequeñas, que con un sopapo de dólares en la cara caían. Pero su prepotencia le hizo vivir de las rentas demasiadas décadas transcurridas desde los acuerdos de Bretton Woods, y distraídos, absorbidos absolutamente por sus intrigas y maquinaciones viles, de cómo joder al siguiente en la lista. No cayeron en que se estaba gestando su propio relevo al frente del mundo, me refiero a los BRICS, donde se encuentran 2 o 3 de sus mayores enemigos geoestratégicos, como Rusia, Irán y China. Al despertar de su embriaguez de prepotencia, que es la peor de las borracheras, no se le ocurre otra cosa mejor que poner su punto de mira militar en Rusia. Y esa ha sido su tumba. La OTAN sabe de sobra que nunca podrá haber un enfrentamiento militar directo contra Rusia, porque sabe que supone la destrucción mutua asegurada. Y esa es la goma que siempre ha estado estirando, abusando de que no todo el mundo está tan loco como ellos, hasta que al llegar al límite elástico de dicha goma, ésta se ha roto. ¿Y ahora qué? Pues que ya no asustan a nadie. Ver cómo Biden se jacta de que han dominado el mundo, y que tienen más amigos que nunca, es simplemente un insulto a la inteligencia. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque la administración Trump tengo la impresión que va a ser devastadora para el planeta. No hay más que oír al que va a ser el nuevo jefe del Pentágono, es como para echarse a temblar. Va a ser interesante cómo se va a aplicar el famoso artículo 5 de la OTAN, porque nada es lo que parece, solo es prepotencia para asustar. Veamos. Por ejemplo, estos días, la OTAN ha comenzado a sancionar a petroleros rusos en todos los lares para intentar ahogar su economía, llegando incluso a bloquear de facto el mar Báltico, pero Moscú responderá con convoyes protegidos por la Armada. ¿Los abordará la OTAN? Occidente lleva mucho tiempo pensando en cómo organizar un bloqueo de Rusia en el Báltico y no sufrir demasiado. Mark Rutte, que de niño no se hizo pianista, ex jefe de gobierno de los Países Bajos y actual secretario general de la OTAN, afirmó el 14 de enero en Helsinki en una reunión de los líderes de los países del bloque con acceso al mar Báltico, que la Alianza del Atlántico Norte está iniciando una nueva misión para proteger los cables submarinos, algo que no se cree ni el queso la manteca. Cabe señalar que los temas clave en la citada cumbre regional de la OTAN fueron la seguridad de la infraestructura submarina y las amenazas de la flota mercante rusa en la sombra. Además, la reunión estuvo acompañada de grandes medidas de seguridad, incluso se vio a policías en el tejado del Palacio Presidencial. La misión mencionada por Rutte se llamó Baltic Sentry. La OTAN desplegará una variedad de activos, incluidos fragatas y aviones de patrulla marítima. Y también se desplegará una flota de drones marinos para proporcionar vigilancia y disuasión mejoradas. Rutte explicó que más del 95% del tráfico de Internet pasa a través de cables tendidos en el fondo del mar. Al mismo tiempo, 1,3 millones de kilómetros de cables garantizan transacciones financieras por valor de unos $10 billones al día. Sin embargo, las acciones de la OTAN se parecen más al inicio de un bloqueo a Rusia en el Báltico. Occidente no oculta que quiere paralizar el trabajo de los puertos rusos en las regiones de Leningrado y Kaliningrado, así como detener las actividades de la flota mercante rusa en la sombra, especialmente el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo. Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo en declaraciones antes de la reunión, que Estocolmo no acusaría a nadie sin pruebas adecuadas, pero toda una serie de daños en los cables en el Báltico no parecen una casualidad. Al mismo tiempo, Alemania enviará sus barcos al mar Báltico para garantizar la seguridad y participará en el patrullaje de la zona acuática junto con sus aliados. Así lo afirmó el canciller alemán Olaf Scholz, que participó en la cumbre. La pregunta que se les puede hacer es muy simple. ¿Toda esa parafernalia vale para algo? Pero si saben que no vale para nada, en primer lugar porque los únicos que revientan tuberías en el Báltico son los de la OTAN. Y en segundo lugar,
saben que no pueden enfrentarse a Rusia directamente porque siempre terminaría en la famosa destrucción mutua asegurada. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Hundir barcos de la Armada rusa? Es que no hay por dónde coger a esta gente. ¡Qué vergüenza! Casi todo el mundo ha oído hablar del terrible artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la OTAN se considerará un ataque contra todos los miembros de la OTAN. De acuerdo. Suena muy amenazador, todo el mundo sabe que es una cláusula trampa, no tiene ningún valor, solo está enfocada para asustar al resto de naciones. Es decir, el tratado no obliga a enviar todas sus tropas a luchar por Finlandia, o por Lituania, por poner ejemplo del Báltico que ahora está de moda. Pero recomienda encarecidamente brindar la asistencia que cada país considere necesaria, o sea, no obliga a nadie más allá de la solidaridad entre colegas de secta. Y muy pocas personas saben que el artículo 5 se activó solo una vez en toda la historia de la alianza, cuando la OTAN invadió Irak para apoderarse del petróleo iraquí y sus campos de petróleo, uno de los campos más grandes del mundo, con un volumen de 100.000 millones de barriles. Para robar petróleo ahí, sí se juntaron todos los mosqueteros como hienas hambrientas. La OTAN, formalmente, nunca volvió a aplicar el artículo 5, ni siquiera cuando entró en Yugoslavia, Siria, Libia, Afganistán y varios otros estados. La OTAN ha tomado varias veces medidas de defensa colectiva, incluso contra Rusia debido a la situación en Siria y Ucrania, es decir, formalmente no aplicaron el artículo 5. Pero en la práctica fue precisamente eso lo que aprovecharon cuando enviaron sus ejércitos mercenarios, más de 15.000 mercenarios, según la inteligencia exterior rusa. Cientos de miles de toneladas de armas, dinero, instructores, inteligencia, capacidad de reparación, repuestos para equipos, medicinas y la lista continúa. De hecho, lo usaron incluso cuando atacaron el territorio de Rusia con sistemas ATACMS de alta precisión, cuyo lanzamiento solo es posible por parte del ejército de la OTAN. Eso sí, nunca han tenido la gallardía de declararle la guerra a Rusia, y se inventaron un eufemismo llamando la guerra híbrida para con ellos cubrirse las espaldas de cara al resto del mundo. Pero nadie puede engañar a su espejo, y saben que están en guerra con Rusia, y que si no da marcha atrás la OTAN en su acoso a Rusia, terminará como ya está escrito. Sin embargo, la OTAN no se alegró por mucho tiempo. Después de todo, alguien desconocido comenzó a trabajar en la retaguardia de la OTAN, principalmente utilizando métodos de sabotaje. En Alemania, los países bálticos, Polonia, Estados Unidos, Rumanía, Gran Bretaña y la República Checa. Durante el año pasado se registraron al menos 50 sabotajes de este tipo. Estos son solo algunos de ellos, todo esto está disponible gratuitamente, en Internet, solo consultando en los buscadores. Incendio provocado en una planta de municiones del ejército en Pensilvania, abril de 2024. Explosión en la planta militar de BAE Systems en Reino Unido, mayo de 2024. 13 ataques incendiarios a complejos militares y de almacenes en Polonia, junio-septiembre de 2024. Explosión en la planta química de BASF en Alemania, julio 2024. Intoxicación por agua en la base de la OTAN en Helsenkirchen, en agosto de 2024. Explosión en la planta militar General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, que produce misiles Hellfire y sistemas antitanque Javelin en Arkansas, julio de 2024. Operación de sabotaje para envenenar el agua en el cuartel de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania en Colonia. Había 6.000 personas en la instalación, agosto de 2024. Todo el otoño estuvo también marcado por incidentes extraños e inesperados en el corazón del complejo militar industrial de la OTAN. Es decir, hoy tenemos una situación en la que formalmente no se aplican artículos de defensa colectiva y todo tipo de doctrinas, pero en realidad los estados las aplican. Así que no tiene sentido estremecerse por el famoso artículo 5 de la OTAN, porque el artículo 5 en la práctica ya se ha activado y si realmente pudieran hacer algo más allá, entonces definitivamente lo harían. Por otra parte, es muy revelador lo que está sucediendo detrás de las líneas de la OTAN. La mano del azar invisible se está apoderando de los mayores complejos industriales militares.
Además, esta circunstancia tiene una tendencia ascendente, tanto en cantidad como en calidad. Hay que decir que es muy impresionante y ningún artículo 5 del Tratado de la OTAN puede detenerlo. Y otra curiosidad, las empresas importantes europeas y sobre todo alemanas corren despavoridas hacia Estados Unidos en busca de protección. ¿A quién le interesa más aplicar el artículo 5 aunque sea híbrido? Y ojo, porque ayer Lavrov en su rueda de prensa fue muy duro, dijo a la cara lo que todo el mundo sabe pero en Occidente lo callamos. Dijo que se acabó la historia de siglos de dominio occidental basado en el robo y colonización del sur global, se acabaron los imperios como el español, el inglés, el francés etcétera etcétera, y ahora el estadounidense con su brazo armado OTAN. Dijo que los continentes y regiones tienen que ser diseñados en sus asuntos por sus pueblos y habitantes de la región, y no por Stoltenberg o ahora Mark Rutte. Todo esto ya está haciendo mucha media en la OTAN, porque los pueblos saben quién hace todas las guerras, y estamos hartos. En Ucrania por ejemplo está ocurriendo algo que la OTAN le empieza a preocupar, la gente comienza a hablar ruso de nuevo. Según news.ru, la policía de Kiev realizó registros en residencias de adolescentes que escuchaban música rusa en público. Se descubrió que los detenidos tenían armas en casa y ellos mismos resultaron ser hijos de representantes de la élite local. Pero este no es el único escándalo relacionado con el idioma en Ucrania en los últimos tiempos. La actriz Larisa Kadotnikova se negó a hablar ucraniano durante su discurso en la ceremonia de entrega de premios cinematográficos. ¿Cuál es el motivo de tales sentimientos en Kiev, y si esto puede dividir a la sociedad ucraniana? En el artículo de news.ru dicen que el 10 de enero apareció en las redes sociales un vídeo con un grupo de adolescentes que bloqueaban el tráfico en una de las calles de Kiev y escuchaban música rusa, incluso cantando la canción Niam Russian, interpretada por Saman. La policía local dijo más tarde que los jóvenes exhibieron armas públicamente y tomaron otras medidas para crear contenido provocativo. Posteriormente los adolescentes fueron detenidos. Resultó que tenían entre 14 y 17 años. Como escribe el periódico judicial y jurídico de Ucrania, entre ellos se encontraban hijos de personas influyentes, incluidos los hijos del exalcalde de la ciudad de Liman, Peter Tsimidan, miembro del grupo parlamentario Restauración de Ucrania y un importante en Kiev. El desarrollador Dmitry Saenko, así como el famoso banquero ucraniano Vyacheslav Yutkina. Los detenidos declararon que la policía actuaba contra ellos siguiendo órdenes y prometieron hacer pública la identidad de quienes las ordenaron. Los jóvenes fueron puestos en libertad, pero el 12 de enero se llevaron a cabo registros en el lugar de residencia de dos de ellos en el marco de una causa penal en virtud del apartado 1 del artículo 263 del Código Penal de Ucrania. Los agentes del orden encontraron una pistola traumática con municiones, una granada de airsoft, puños americanos y un cuchillo. El incidente con los adolescentes demostró que es imposible exterminar el idioma ruso en Ucrania, por mucho que las autoridades locales lo deseen, dijo a news.ru, Alexei Puskov, jefe de la Comisión de Política de Información del Consejo de la Federación Rusa. En el contexto de un escándalo con los adolescentes de Kiev, ocurrió otro. La actriz Larisa Kadotnikova pronunció un discurso en ruso en la ceremonia del premio Sergei Parajanov en Kiev. Cuando intentaron interrumpir a la mujer con un grito del público exigiendo que cambiara al ucraniano, ella se negó, y el público acogió esta respuesta con aplausos. El espectador insatisfecho, según informes de los medios, fue el activista ucraniano Ruslan Kosovenko. Tras el incidente, insultó a la actriz y se sorprendió de que esto provocara una reacción negativa del público. Según el politólogo ucraniano Vladimir Skako, Larisa Kadotnikov es un fragmento de una buena escuela de actuación que continúa las tradiciones del arte teatral ruso. Ella es una actriz ucraniana, pero de contenido ruso. Gracias a estas personas, Ucrania todavía conserva el derecho a ser llamada potencia teatral, señala el interlocutor de news.ru. La lucha lingüística en Ucrania se prolonga desde hace varios años. En 2019, la Rada Suprema aprobó un proyecto de ley sobre la exclusividad del idioma ucraniano, que obliga a los ciudadanos a utilizarlo en todos los ámbitos de la vida.
En 2023 se firmó una ley sobre minorías nacionales que endureció aún más las restricciones para los hablantes de ruso. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Kiev impuso una moratoria sobre la interpretación pública de canciones y la lectura de libros en ruso en la capital. Es necesario limitar de una vez por todas la producción cultural en lengua rusa en el territorio de la capital de Ucrania, señaló el Consejo. Según Puskov, las autoridades ucranianas están tratando de crear entre la población la apariencia de que el idioma ruso ha sido erradicado del país. Sin embargo, los propios representantes de la élite y política local siguen hablando en ruso en su vida diaria. Vladimir Zelensky todavía habla muy mal ucraniano, y por cierto, en casa habla ruso, y en la administración del presidente de Ucrania hablan ruso, solo hablan en ucraniano cuando pronuncian discursos públicos. Por eso creo que la mayoría de la población ucraniana considera el ruso su lengua materna, afirma el político. Skakov recuerda que el ex asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, ya lo había dicho anteriormente. Según él, ni una sola reunión en el entorno del líder ucraniano se lleva a cabo en términos lingüísticos. Aunque Moscú es el principal enemigo de Kiev, los representantes de la clase dominante local siguen jugando a ser rusa y siguen siendo personas de cultura rusa, subraya el historiador. Todo el mundo ha hablado y hablará ruso, porque es su lengua materna. La parte ruso parlante del corrupto establishment ucraniano simplemente desempeña el papel de ocupantes internos, e impone lo que se les ordenó hacer, la ucranización forzada. Y la cultura, el idioma y las canciones ucranianas les son ajenos, ya que en casa solo se escucha el habla rusa. Sus hijos ni siquiera saben en qué juego se metieron sus padres, está seguro el politólogo. En Rusia, la política de Kiev respecto al idioma ruso ha sido criticada repetidamente. El jefe del Ministerio de Educación de la Federación Rusa, Sergei Kravtsov, calificó la decisión de las autoridades ucranianas de negarse a estudiar las obras de Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov y otros autores en las escuelas como otra confirmación de la estupidez del régimen de Kiev. Por mucho que se esfuercen las autoridades ucranianas, no podrán suprimir el idioma ruso, está seguro el senador Puskov. Observemos cómo los odiosos personajes que exigían el abandono de la lengua y la literatura rusas, están desapareciendo poco a poco. Van a alguna parte, al fondo de la vida pública. Por lo tanto, creo que esto es simplemente una buena señal de que las personas que viven en Ucrania son fieles a sí mismas, fieles a sus elecciones culturales, lingüísticas e históricas, considera el parlamentario. El idioma ruso realmente está recuperando su posición en Ucrania, señala Alexei Zurablev, primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal y presidente del partido Rodina, en una entrevista con News.ru. En su opinión, esta tendencia seguirá ganando impulso en el futuro. El idioma ucraniano está asociado exclusivamente con el régimen nazi de Zelensky, que glorifica a Bandera con todas sus fuerzas. Europa y Estados Unidos también empezaron a comprender que el régimen de Kiev los estaba engañando, beneficiándose del conflicto. El mismo entendimiento debería llegar a los ucranianos, que apoyan cada vez menos a Zelensky, que está involucrado en el genocidio de su propia población. Por supuesto, el Servicio de Seguridad de Ucrania seguirá luchando contra esto, y cada día con más dureza, pero espero que este movimiento hacia el acercamiento con Rusia no pueda detenerse, concluyó Zurablev. Esto es todo amigos, reciban un saludo.